Nuestro Señor es bueno y en todo tiempo podemos alabarlo. A veces no entendemos las circunstancias, pero sí entendemos quién es nuestro Dios. Y de eso tenemos que hablar hoy día en lo que vamos a estar estudiando. Vamos a terminar hoy día, a concluir el capítulo 8 de Lucas. Y la verdad es que durante todo este capítulo hemos encontrado diversas historias, pero que están todas conectadas por un hilo conductor que pareciera ser el poder y la autoridad de Jesucristo. Y lo hemos visto en la historia cuando Jesucristo calma la tormenta y muestra su poder y autoridad sobre toda la creación. Lo vimos cuando Jesucristo echa fuera a los demonios y muestra su poder y autoridad sobre también los demonios y Satanás. Lo vimos el domingo pasado cuando estuvimos estudiando cómo Jesús tiene poder y autoridad sobre las enfermedades también. Y hoy día llegamos ya al último límite de la incapacidad humana. ¿Tendrá Jesús poder sobre la muerte misma? Y el texto continúa de esta manera. En realidad vamos a retomar un par de versículos. Desde el versículo 40 vamos a ir leyendo. Estamos en Lucas, capítulo 8, versículo 40. Y dice así. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Las sinagogas eran los lugares donde los judíos se reunían el día sábado para leer la ley y para escuchar a distintos maestros. Eran las sinagogas, los hemos visto antes en el Evangelio de Lucas y hemos visto cómo Jesús iba especialmente los sábados de sinagoga en sinagoga enseñando. Lo que estuvimos viendo ahí, por ejemplo en el capítulo 6, que Jesús va a las sinagogas, iba a las sinagogas, enseñaba, hacía milagros y muchos quedaban muy entusiasmados y maravillados de lo que Jesús hacía, pero muchos otros, sobre todo en las sinagogas, la verdad es que rechazaban lo que él hacía. O habían al menos discusiones internas, si era correcto o no, estaba transgrediendo el sábado o no. En general, los que más tuvieron problemas con el ministerio de Cristo eran aquellos que estaban en la sinagoga, los religiosos. Y aquí tenemos un principal de la sinagoga. No sabemos si él participó en algún momento en alguna de estas discusiones, si Jesús era un falso maestro, un maestro verdadero, o si dejarlo enseñar o no en su sinagoga. No sabemos, pero pudiese ser. Ahora, la verdad es que una cosa es conversar y debatir en el plano intelectual, cuando uno está tranquilo y decir, bueno, esta enseñanza será correcta o no, este Jesús será correcto o no. Y otra cosa es cuando estamos en crisis. Y este hombre está en crisis. Y cuando estamos en crisis y cuando enfrentamos imposibles, y la verdad es que hay un caos en nuestra vida, ahí ya el plano intelectual y nuestros argumentos se desarman. Se desarman los argumentos. Y queda una sola verdad establecida, Cristo. No hay otro que me pueda salvar. No hay otro que pueda hacer algo por mí. Y tenemos a este principal de la sinagoga que está a los pies de Cristo y le pide y le ruega que por favor sane a su hija. Yo no sé si tal vez tú durante la mayor parte de tu vida has sido ateo o has sido agnóstico y has tenido cualquier cantidad de argumentos y ideas. La verdad es que resulta en la época de crisis, todos esos argumentos resultan ser nada. En la época de crisis, lo único que te sostiene, lo único que te mantiene firme es Cristo mismo, e ir a sus pies. Yo no sé si has estado argumentando mucho en tu mente, o incluso has empezado a dudar, piensas tal vez apartarte del Señor, ¿será real o no? Lo único que te puedo decir es que pongas atención en esta historia. Porque Jairo, un principal de la sinagoga, que tal vez en algún momento tuvo dudas, en este momento de crisis, él sabe que el único que puede salvarlo es Cristo. Y lo mismo pasa con tu vida. No te van a salvar tus argumentos. Lo que te va a salvar, el único que te va a salvar, es Jesucristo mismo. Por tanto, anda a sus pies, como lo hizo Jairo. Y dice acá en Marcos 23, que es el texto paralelo en Marcos, dice, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. A ver, viendo un poco más en detalle el texto, llama la atención la insistencia que presenta el texto en cuanto a la petición de Jairo. Es como si dice que le rogaba insistentemente. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús no accedió inmediatamente. Si había tanto ruego y Jairo estaba ahí y le rogaba, significa que Jesús la verdad es que no fue al tiro, no fue de inmediato. Hubo
hubo un lapso de tiempo que no sabemos cuánto es, donde él le rogaba. Y le rogaba que Jesús fuera con él y le impusiera las manos. Y eso nos recuerda una historia en el capítulo anterior, en el capítulo 7, no sé si ustedes se acuerdan del centurión. ¿Se acuerdan del centurión? Donde el centurión mandó a decirle a Jesús, porque ni siquiera fue él, mandó a decirle que Jesús diera la orden y con eso estaba todo listo. Y Jesús se maravilló de esa fe. Dijo, oye, qué increíble, nunca había visto algo así. Y bueno, acá tenemos un principal de la sinagoga, no envía a nadie, él mismo va. ¿Y qué es lo que quiere? Que Jesús vaya y toque a su hija. Él no piensa que una orden basta, el toque de Jesús. Vemos entonces que este hombre, la verdad es que sí, tenía menos fe que el centurión en Cristo. Pero la fe de este hombre sería probada. Sería probada en precisamente lo que estamos viendo ahora. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo que su fe está siendo probada en la demora. Y quiero centrarme un poco en esto. A ver, la situación es urgente. Y pongámonos un poco en los zapatos de Jairo para entender esta historia. Tú tienes una hija de 12 años, tu única hija, una hija que tú amas. Y ella está enferma. Y resulta que se está muriendo. Jairo, no sabemos si podría haber acudido antes a Cristo. Probablemente sí. Pero él espera hasta el último momento porque uno no sabe si tenía cierta resistencia hacia Jesús o no, pero en ese momento ya la resistencia no está. Su hija se está muriendo, sus argumentos ya no sirven, el único que puede salvar es Cristo. Por tanto, él va y está en medio caos, porque hay una multitud alrededor de Jesús. Y llega Jairo, llega ante él, le ruega y Jesús no responde al tiro. Y es una situación urgente. ¿Qué esperarías tú como padre? ¿Qué esperarías tú como madre? Si tú vas ante Cristo y le dices, por favor, mi hija está muriendo. Lo que uno espera es que Jesús deje todo lo que está ahí y vaya inmediatamente contigo. Es una urgencia. Esas serían nuestras expectativas. Pero no es eso lo que acontece. Lo que acontece es que Jesús no va inmediatamente y Jairo le tiene que rogar. Ahora, acto seguido, peor aún, lo que uno espera, que una vez que Jesús dijo, ok, vamos, que la multitud se abra, ¿no es cierto?, aparezca una bocina y empiece y vaya corriendo a la casa a salvar a la hija. Esa es nuestra expectativa como papá. Pero ocurre todo lo contrario. Resulta que la multitud era morbosa y ellos querían saber qué iba a pasar y todo. Y dice que todos van con él para ver lo que iba a suceder. Y en eso que todos van con él está realmente el caos, porque dice que apretujaban y apenas avanzaban. La multitud resulta que hace demorar más aún la intervención de Cristo. La situación es desesperante. Ahora bien, si esto era desesperante ya de por sí, el remate de la situación es lo que repentinamente pasa. Marcos 5:30 dice, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Es decir, Jairo, después de convencer a Jesús, después de avanzar a duras penas por la multitud, de repente Jesús se queda parado. Y mira alrededor y dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Me estáis tomando el pelo? Si tenemos que ir a salvar a mi hija. Se volvió loco Jesús. Es un desalmado. ¿No entiende la urgencia de esto? ¿No entiende todo lo que me tuve que humillar como principal de la sinagoga para venir a pedirle? Y se queda parado y pregunta, ¿quién lo tocó? Resulta para peor que no fue un chiste. Resulta que verdaderamente una mujer que sangraba lo había tocado y había sanado. Y mientras Jesús busca, claro, aparece la mujer. ¿Y qué pasa? Ella se pone a contar su historia. ¿Qué me interesa su historia? Se está muriendo mi hija. No, qué bueno, señora, que te sanó, pero no me interesa. Se está muriendo mi hija. Termine rápido, señora, por favor. Termine rápido. Ya, pues Jesús, si no ves que estás grave. No lo entiendes, no te quedes parado más. ¿Entiende la desesperación que puede estar ahí en el corazón del padre? Se está muriendo su hija. ¿Han estado en una situación así? Yo creo que sí. Cuando estamos estresados, ¿no es cierto? Y vamos atrasados y tal vez hay una urgencia y salimos a la calle y vamos apurados en auto y resulta que justo ese día a todos los conductores se les ocurrió salir a Álvarez, ¿no es cierto? Y te tapan toda la calle y resulta que todos andan súper lento y estáis desesperados. Porque claro, nadie va a tu ritmo. Ni siquiera Dios. Y vas rápido y las expectativas empiezas a descompensarte y empiezas a tocar la bocina y a pegarte al que está adelante y echar bendiciones a todos los que están alrededor. Y estáis mal.
estáis mal. Estamos en el teléfono y nadie contesta, y es urgente y nadie contesta, y estás en la posta y es urgente y nadie te atiende. Y nos enojamos y nos descompensamos. Y el mundo va a una velocidad que no es la nuestra. Y Jesús me desilusiona tampoco. No entiende Jesús, no entiende. No entiende lo que me está pasando. Él debería contestarme hoy día, pero se demora. ¿Por qué se demora Jesús? Y empieza a haber aflicción en nuestro corazón. Creo que podemos entender y empatizar con Jairo. Lo podemos sentir. Hasta que pasa lo que no debía pasar. Si todo hubiese sido más rápido, si Jesús hubiese ido al tiro, si la multitud se hubiese abierto, si la mujer no hubiese llegado, Jesús hubiese llegado a tiempo. Pero pasa lo que no debiera pasar. Lo que al menos pensamos que no debiera pasar. Mientras están ahí y Jesús está conversando con esta mujer que sanó y todo el tema, resulta que llega un mensajero donde Jairo y le dice lo que él no quería escuchar. Lucas 8:49. Estaban hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Apenas puedes digerir la información, tu hija ha muerto y tú estás metido en el taco. Y está la multitud alrededor. Y Jesús hablando. Y tú solo piensas, no debería haber venido. Debería haber estado tal vez con mi hija los últimos minutos. Y estoy acá metido. Te empiezas a hundir y sientes que todo terminó. Pasó lo que más temías. Y en tu mente tal vez lo que surge es si tan solo lo hubiese hecho distinto, si tan solo hubiese estado con mi hija, si tan solo Jesús hubiese ido al tiro. Si tan solo la multitud se hubiese apartado, si tan solo esta mujer impura no hubiese aparecido. ¿Has estado alguna vez en esa situación? Y donde te atormentan los pensamientos, si tan solo yo hubiese hecho esto, el resultado sería distinto, piensas. Si tan solo. Y son arenas movedizas donde es muy difícil salir. ¿Cómo salir de la arena movediza? Si tan solo nunca hubiese conocido a tal persona, hubiese sido tan distinto. Si tan solo hubiese nacido en otra familia, hubiese sido tan distinto. Si tan solo nunca me hubiese metido en ese negocio, hubiese sido tan distinto. Si tan solo me hubiesen hecho caso y no me hicieron caso. Si tan solo me hubiese quedado ese día en la cama y no hubiese salido de la casa. Y empiezan a atormentarnos esos pensamientos. ¿Qué hubiese pasado si? Y nos hundimos. Nos recriminamos el pasado, mis queridos. Y sabemos que lo hecho está, pero nos pesa como una tonelada. Y pensamos que todo se salió de control, caótico, todo mal. Todo hasta que Jesús nos mira a los ojos, como miró a Jairo. Mientras Jesús estaba conversando con la mujer, Jesús ve que, claro, el siervo viene y habla con Jairo. Le dice, tu hija murió. Y cuando Jesús escucha esa conversación, dice el texto que él se gira a Jairo. Lucas 8:50. Oyéndolo Jesús, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solamente sigue creyendo y serás salva. La situación es desesperante, está en el peor punto de todo y Jesús lo mira y le dice, no temas, solo sigue creyendo. Aquí hay un choque, Como que no temas, como que sigue creyendo, si ya llegamos al final, ya llegamos a lo que no debíamos llegar. Y Jesús lo mira con calma y dice, no temas, solo sigue creyendo. Tranquilo Jairo, no temas. Jesús, asombrosamente, no se ve preocupado, no se ve destruido. No se ve como que chuta, la embarré, tendría que haber ido al tiro. No se ve así. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Es Jesús un desalmado? ¿No entiende que se murió mi hija? ¿O Él sabe algo que yo no sé? ¿Es Jesús un desubicado que no va a mi velocidad? ¿O Él está yendo a la velocidad correcta? Hay un choque acá. ¿Le creo a Él o le creo a las circunstancias? Él se ve tranquilo. Jesús se ve tranquilo y le dice, calma Jairo, calma, no temas, solamente sigue creyendo y serás salva.
Él es el Rey soberano. Es verdad, Él no va a nuestra velocidad. La verdad es que Él ya llegó y volvió, y desde antes de la eternidad, Él ya lo sabía todo. Esa es la verdad. Nosotros decimos, si tan solo, y nos hundimos, y Jesús nos mira y nos dice, tranquilo, conozco todas las variables, y diseñé un camino para ti. El mejor camino posible. Y nos dice, Señor, imposible. Este camino está pésimo, está caótico, estamos apretados. Y Jesús te mira y te dice, no temas, solamente sigue creyendo. Sigue creyendo en mí, dice Él. ¿Podrá ser posible que nada de lo que te pasó, de nada de lo que pasó en ese recorrido de Jairo, en realidad fue azaroso? Sino que todo fue un diseño perfecto. ¿Podría ser eso en tu vida? Que en realidad fue un diseño del Dios soberano, que es sabio, que es justo, que es bueno. ¿Podría ser o no? Sigue creyendo. ¿Creyendo en qué? Creyendo en Jesús. Creyendo en Él, en su carácter, en sus atributos. Sigue creyendo. Así como cuando Jesús partiste la caminata con Él. Cuando te dijo, ok, vamos, y partiste la caminata con Él, y creías con todo, pero resulta que la caminata con Cristo no resultó como tú pensabas que iba a ser. No resultó ir a la velocidad que tú querías. No resultó obedecer todo lo que tú querías. Resultó ser muy distinto a lo que tú esperaste. Y Jesús dice, tranquilo, sigue creyendo. Amada iglesia, escucha y entiende la palabra del Señor, que dice lo siguiente en Proverbios. Y pongan mucha atención en estos proverbios. Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su camino, pero Jehová establece sus pasos. El corazón del hombre traza su camino, dice yo voy por aquí, pero es Jehová el que establece sus pasos, el que nos permite ir por ahí o no. Proverbios 19:21. Muchos designios hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Jehová es el que prevalece. Muchos designios, ¿sí? En nosotros hay muchos deseos, muchos planes. Hay muchas cosas que uno dice, bueno, lo que yo voy a hacer es, voy a estudiar y cuando sale el cartón voy a trabajar y ya ahí me voy a poder casar, porque ¿para qué me voy a casar antes? Y después cuando esté casado, bueno, voy a tener hijos y voy a tener tantos hijos y después voy a seguir estudiando y trazamos nuestro plan. Y resulta que mientras voy caminando no resulta nada de eso. Y es otra cosa. Claro, hay muchos designios en el corazón del hombre, dice. Muchos designios en el corazón del hombre, pero el propósito de Jehová es el que prevalece. No tus propósitos, no mis propósitos. El propósito de Jehová. ¿Está mal hacer planes? Está bien hacer planes. Pero esos planes debemos entender que solamente se llevarán a cabo aquellos que van de acuerdo a los propósitos de Jehová. Los propósitos de Dios. Proverbios 20:24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lo que pasó en tu vida, lo que pasó en la vida de Jairo no fue mala pata. No fue mala suerte. Fue un diseño de Dios. Fue un designio de Dios. Tal vez no lo entendemos. ¿Cómo Dios pudo permitir algo así en mi vida? No lo entiendo. ¿Cómo pudiste permitir esto, Señor? Murió mi hija. ¿Cómo pudiste permitirlo? Pero, ¿cómo entenderá? ¿Cómo entenderá el hombre su camino? Si de Jehová son los pasos del hombre. Es decir, hay muchas cosas en tu vida, en mi vida, en la vida de Jairo, que no vamos a entender. Pero la verdad es que no es tan necesario entenderlo. Lo que es más necesario es entender quién es Dios. Es entender sus atributos y su carácter. Tal vez no entiendo las circunstancias, pero sí sé que Dios es sabio. Y sí sé que Dios es bueno.
Y sí sé que Dios es justo, y sí sé que Dios es amoroso, y que Dios es santo, y que Él es soberano, y que Él sabe todo, y que conoce el final desde el comienzo. Y como yo sé quién es Dios, y confío en Él, no importa que no entienda las circunstancias, igual puedo estar tranquilo. No temas, solo sigue creyendo. Solo sigue creyendo. Solamente nos da tranquilidad. ¿Saben lo que nos da tranquilidad en nuestra vida? No cuando las circunstancias están tranquilas, porque muchas veces las circunstancias están muy tranquilas y uno en el corazón igual está muy caótico. No son las circunstancias las que nos dan tranquilidad o nos dan paz. Es en realidad el conocer a Dios y entender quién es Dios lo que nos da paz y tranquilidad. Aunque las circunstancias sean caóticas. Y muchas veces las circunstancias van a ser caóticas. Pero si tú vas con Jesús, no temas. Solamente sigue creyendo en Él. Sigue creyendo en sus atributos, en quién es Él. Sigue creyendo. Estaremos tranquilos. No porque entendemos lo que pasó, sino porque entendemos quién es Dios. Ahí está el punto. Nuestra confianza en Jesús es probada. ¿Y cuándo es probada? Precisamente en circunstancias dolorosas e impredecibles. En este caso, Jairo fue probado en la demora. En la demora. Todo demoró. Nada fue a su velocidad. En la demora. Cuando todo es más lento de lo que yo estimo que es necesario. Todo es más lento. Nuestra confianza en Jesús, mis queridos, nuestra fe en Él es probada en la demora. Cuando Él no actúa de acuerdo a nuestra voluntad, sino que se demora. Cuando Él hace otras cosas. ¿Se acuerdan de Job? El Nuevo Testamento hace un solo comentario a la historia de Job, en Santiago. Y este es el resumen de la enseñanza del libro de Job. Santiago 5, 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job, si no recuerdan su historia, él perdió todo. Era un hombre multimillonario. Perdió todos sus bienes. No solo eso, perdió a sus hijos. Murieron sus hijos. No solo eso, perdió su salud. Se enfermó gravemente. Quedó en la calle. Y el resumen de la historia es esta. Aprende la paciencia de Job. Aprende la paciencia, dice. Aprende la paciencia de Job. Y entiende que los que sufren son bienaventurados. Porque hay un diseño de Dios ahí. Tercero dice, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y cuando vemos la historia de Job, uno dice, ¿a dónde está la misericordia y a dónde está la compasión? Pero ese es el resumen de la historia. Dios es compasivo y misericordioso. A Job, la verdad es que él después le dio el doble. Pero él tuvo que pasar por un tiempo de prueba de su fe. Porque todos nosotros acá en la tierra tenemos que pasar por un tiempo de prueba de nuestra fe. Si realmente confiamos o no confiamos en Dios. Si confiamos en sus demoras o no confiamos en sus demoras. Si confiamos en Él aun cuando el mundo se vuelva un caos. Esa es la prueba de la fe. Job lo vivió. Y Santiago nos dice, aprende de Él y aprende la paciencia. La paciencia, esta ciencia de tener paz en dificultades, ¿sí? La paciencia, en realidad es un fruto del Espíritu. No proviene de la carne. Es imposible que un ser humano sin el Espíritu Santo lo pueda aprender. La paciencia proviene del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque un hombre natural no conoce a Cristo. Y se requiere conocer a Dios, se requiere tener fe en Cristo, confiar en Él, confiar en su carácter para poder tener paz en el caos. Eso es algo que solamente tiene que ver con el fruto del Espíritu. Por eso la paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia aún es tener, aún en medio de una emergencia, ¿no es cierto? Y en medio de todo lo que está ocurriendo, es en realidad tener fe en Él, descansar en Él, creer en Él, descansar en su soberanía, descansar en su sabiduría. Señor, no entiendo nada de lo que está pasando, está el puro caos. Pero Señor, descanso en ti, descanso. Yo no entiendo nada, pero sé que tú lo entiendes todo. Y con eso me basta, porque voy de tu mano. Yo no entiendo nada, pero tú lo entiendes todo. Y así volvemos a nuestra historia. La fe de Jairo, su confianza en Jesús está siendo probada.
Está siendo probada al límite. ¿Por medio de qué? Por medio de la demora. Por medio de esta destrucción de lo que son sus expectativas. Él tenía expectativas, él quería algo, él tenía una velocidad y todo la verdad es que indicaba que era lo correcto lo que él pensaba, pero Jesús tiene otro plan. Y Jesús le dice, no temas, solamente sigue creyendo. Y lo mismo te dice a ti hoy día. Lucas 8:51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Apartaos, no lloréis, porque la niña no está muerta, sino que duerme. A ver, iban con la multitud, llegaron a la casa, la multitud queda afuera. Jesús solo entra con 3 discípulos. ¿No es cierto? Pedro, Juan y Jacobo, dice el texto paralelo. Entra con ellos 3 y adentro solamente con los padres. Y resulta que adentro de la casa ya había un alboroto grande. Porque en nuestra cultura, cuando alguien muere, hay una solemnidad silenciosa. Y los funerales en general son solemnes, ¿no es cierto? Son más de silencio. Pero en esa cultura no era así. En esa cultura, un duelo se vivía gritando, se vivía llorando, ¿no es cierto? Incluso se contrataba gente para que lloraran y para que gritaran. Había alboroto. Eso era un duelo saludable para ellos, ¿no es cierto? Y resulta que cuando Jesús entra, incluso ya estaban los músicos. Estaban tocando flauta, todo el mundo estaba llorando y estaba el medio alboroto adentro. Claro, estaba muerta la niña. Y Jesús entra y les dice a todos, salgan. No está muerta. ¿Qué hubieses hecho tú si tú eres papá o mamá de esa niña muerta? Y a la niña se le está dando un funeral digno. Pero resulta que tú vas con Jesús y Jesús entra y los manda a todos afuera. Y la gente entre que te da las condolencias porque murió tu hija, y que está tu familia, tal vez está tu pariente, tu hermano, tu mamá, y todos para afuera. Y todos te miran y dicen, ¿qué onda? ¿Qué onda este? Está loco. Y tú entras en crisis. Todo el mundo te dice, este está loco, ¿por qué lo vayas a seguir? Tu fe es probada. ¿Sigues a Cristo o lo que todos los demás dicen? Tu fe es probada, la circunstancia era difícil. Y Jesús los manda todos afuera. ¿Qué sabe ese Jesús? ¿Acaso estuvo aquí cuando vio a la niña? Señor, tú no entiendes. Señor, tú no entiendes mi situación familiar. Señor, parece que estás bien lejos de la realidad. ¿Acaso no ves lo desesperado de mi situación? La verdad es que da la impresión en el texto que Jairo y su esposa están en estado de shock. Porque ellos no dicen nada más. Desde que Jairo escuchó que su hija murió, ellos no dicen nada más. Están en estado de shock. Pero lo que sí vemos es que Jesús los toma en ese estado de shock. Él hace todo. Él hace todo. Él entra a la casa. Él echa fuera a toda la gente. Entra a la pieza. La situación no se salió de control. Para Jairo y para su esposa ya esto terminó. Pero Jesús conoce el fin desde el comienzo. No se salió fuera de control. Él tiene el control de la situación. Él sabe lo que está ocurriendo. A tal punto que a la muerte misma Jesús ni siquiera la llama muerte. La llama dormir. Dormir. Porque para los que mueren en Cristo, Jesús dice, es como acostarse a dormir. Porque tenemos esperanza de vida eterna. Si es verdad que con el ruido y el caos que hay en la calle y adentro de la casa pareciera que todo está fuera de control, pero no. Estamos comprobando varias historias de que Jesús tiene el poder y la autoridad sobre todo. ¿Lo tendrá sobre la muerte? Claro que sí. Claro que sí. De hecho, si te parece caótica toda la situación que describe este capítulo, recuerda lo que sale en Génesis 1. Cuando dice que el mundo está desordenado y vacío. Y Dios dijo, sea la luz. Y todo se ordenó. Esta situación de Jairo no le queda grande a Dios. Tu situación, de tu familia, de tu casa, lo que tú estás viviendo, tu trabajo, lo que esté en tu vida, no le queda grande a Dios. No le queda grande. Es el mismo Dios que en el caos del universo dijo, sea la luz. Es el mismo, no temas. Solamente aunque el mundo encuentre que es una locura. Así que ahí están los familiares
pasando uno a uno al lado de ellos, ¿no es cierto?, para salir a la calle. Y mientras hacen eso, el texto dice que ellos se burlaban. Marcos 5:40. Y se burlaban de él. Burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, es decir, los 3 discípulos, y entró donde estaba la niña. La multitud quedó fuera de la casa. ¿Quién está ahora en la pieza? 7 personas. 2 padres en estado de shock, probablemente luchando en sus corazones, sin interpretar esto como la peor broma de su vida o realmente el mayor milagro de su historia. Ahí probablemente la lucha. 3 discípulos que apenas han logrado computar las últimas 24 horas y probablemente todavía están pensando en cómo Jesús anoche pudo parar la tormenta. Y según hasta ese punto. Una preadolescente que está muerta en la cama. Hace, no sabemos si minutos o horas. Y el Hijo de Dios. El panorama es desolador hasta que llegamos al Hijo de Dios. Hay 5 personas alrededor de la cama. Y uno que sí, que es el Verbo de Dios. No temas, solamente sigue creyendo. Tranquilo, es necesario que entiendan. Es necesario que crean en aquel que sí entiende. Tranquilo, no es necesario que tengas el control. Que tengas el control de tu vida. La verdad es que nunca lo has tenido. Hay uno que sí lo tiene. Y descansa en Él, en Cristo. No es necesario que tú controles cada aspecto de tu familia, de tu hijo, de tu vida. Y cuando se te sale el control, te viene la angustia y te viene la crisis de pánico y la ansiedad. Tranquilo, suelta el control. Nunca has tenido el control. Acepta que en realidad, todos los días de tu vida, el control solo lo ha tenido tu Padre Celestial. Así que en esa pieza desoladora, una muerta, 5 sin comprender, pero hay uno que tiene el control, que tiene el poder, que tiene la autoridad y que lo sabe todo. Y que es sabio y que es bueno. No es necesario que entiendas, pero sí es necesario que confíes en Jesús. Jesús es tu pastor y nada te faltará. Aunque andes en valles de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Jesús estará contigo. Y su vara y su cayado te infundirán aliento. Mas él, tomándola de la mano, le dijo, Talita cumi, que traducido es, jovencita, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese comer. Así de sencillo. Una sola frase solucionó todo el problema. Una frase, Talita cumi. Y listo. ¿Cuál era el problema? Y estábamos todos destruidos. Y una frase lo solucionó todo. Claro, porque Él tiene todo el poder y toda la autoridad. No temas, solo sigue creyendo. Estaba todo derrumbado, estaba todo desolado. Bastó una orden de Cristo y todo se ordenó. Una orden. Y eso lo hemos visto durante el capítulo continuamente, queridos. Lucas 8:24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Una orden y todo se ordenó. Al ver a Jesús lanzó un gran grito, el endemoniado, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Una sola orden y la legión que estaba en el hombre gadareno salió. ¿Se acuerdan? Al instante había sido sanada y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús dio una orden y la mujer que sangraba sanó. Y ahora, en la historia de hoy, tomándola de la mano, le dijo, Talita cumi, que traducido es, jovencita, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Jesús dio la orden y hasta la misma muerte retrocedió. Imagínense, eso sí es poder. Hasta la misma muerte.
Qué increíble es nuestro Señor, mis queridos. No temas. Solamente sigue creyendo. Todo se sujeta a Él. Todo. Los vientos, los demonios, las enfermedades, hasta la misma muerte se sujeta a Él. La pregunta es, ¿tú te sujetas a Él? ¿Qué temes más? ¿Qué es lo que temes más? ¿Temes más que las circunstancias escapen de tu control? ¿Eso es lo que tienes miedo? ¿Que no ocurra en tu vida lo que tú quieres para tu vida? ¿A eso le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a que pasen las cosas como tú no quieres que pasen? ¿A qué le tienes miedo? Este texto una y otra vez nos ha enseñado que debemos temerle a uno solo. Y fíjense cómo remata esta historia. Esta historia remata tal como rematan todas las otras historias. Y sus padres estaban atónitos y se espantaron grandemente. Pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. ¿Qué pasó con los padres? Una vez que Jesús muestra su poder y autoridad y su plan perfecto, lo que surge en ellos es miedo. Se espantaron. Ni siquiera fue como una alegría, claro, se maravillaron, pero al mismo tiempo, ¿con quién estoy parado? La misma reacción tuvieron los discípulos en el bote. La misma reacción tuvo la multitud con el endemoniado. La misma reacción han tenido una y otra vez. Porque cuando uno se enfrenta a Cristo tal y como Él es Dios. Lo que ocurre con nosotros es que nos espantamos. Nos da el verdadero temor sano, que es el temor reverente. Oye, le tengo miedo a las circunstancias, le tengo miedo a que no se cumplan mis planes y no le tengo miedo a Cristo, que tiene todo el poder y toda la autoridad. A veces vemos a Jesús como si fuera un bonachón del siglo I nomás. Como si fuera este carpintero que no mata ninguna mosca. Pero imagínate estar parado ante un dragón o un dinosaurio de 30 metros. Porque es el ejemplo que Dios le puso a Job y el ejemplo que tenemos que masticar después de cada una de estas historias. Y con este texto quiero ir cerrando. Job 41, 9. Dios le habla a Job de dos grandes dinosaurios o dragones de su época, el Leviatán, el Behemoth. Y le dice a Job, después de explicar estas criaturas, dice, porque aún a su sola vista las personas se desmayan. Nadie hay tan osado que los despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Dice el Señor. Imagínate parado ante un T-Rex de 30 metros. ¿Cómo estaríais? Y Dios dice, yo creé el dinosaurio. ¿Te imagináis estar parado ante mí? Dice el Señor. Y eso es precisamente lo que ocurre cada vez que vemos el poder y la autoridad de Cristo puesta en práctica en cada una de estas historias. La gente estaba asustada por todas las circunstancias hasta que se enfrentaron al verdadero Jesús. Y en tu vida, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le temes? ¿Al que dirán? ¿A las burlas de la gente de la casa? ¿A que la multitud no te deje avanzar? ¿A que Dios no siga tu plan? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes temor reverente? Lo más terrorífico, dice el Señor, en todo el universo, es estar parado ante Dios, porque Él tiene todo poder y toda autoridad. Querida iglesia, una vez más te digo lo mismo, no temas a nada, solamente teme a uno. Solamente teme a uno, a Jesucristo. A lo demás, no temas, solamente sigue creyendo. Tú no tienes el control, Cristo tiene el control. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial. Tú tienes toda la soberanía en tu trono. Una soberanía que es sabia, que es amorosa, que es justa, que es santa. Señor, no entendemos las circunstancias, pero eso da lo mismo si entendemos quién eres tú. La paz, Señor, sabemos que no viene por medio de las circunstancias tranquilas, sino que cuando tenemos confianza en tu carácter, en tu soberanía, en tu amor, en tu cuidado hacia cada uno de nosotros. En este día descansamos, soltamos el control que nunca hemos tenido, descansamos en ti. Perdónanos si hemos estado reclamándote porque no vas a nuestra velocidad, porque no haces lo que nosotros queremos, perdónanos. Queremos vivir con temor reverente de ti, no temor a las circunstancias. Queremos seguir creyendo todos los días de nuestra vida hasta que tú retornes, Jesucristo. En el nombre de Jesús.
Amén.